Buenos días con todos, autoridades de la Universidad Casagrande, representantes de partidos políticos, movimientos de Europa, América Latina, bienvenidos. Estudiantes de colegios, universidades, estudiantes de Casagrande, sobre todo, bienvenidos. Quiero hacer una pequeña reflexión y solamente explicarles un poco de qué se trata Caja Política. Caja Política nació el año pasado de un encuentro que realizamos un grupo de jóvenes latinoamericanos y uno de España, que decidieron enfrentarse a un reto que se llama socialismo o populismo. Entonces, una de las personas que está en nuestro panel, que se llama Ivan Filip, nos invitó a Praga y tuvimos un encuentro muy fructífero en el que discutimos muchos temas que son de nuestro interés: democracia, libertad, desarrollo. Cuando salimos de ahí fue una semana de mucho trabajo, de encierro, de reflexión. Regresamos al país, Belén y yo, y dijimos, ¿qué vamos a hacer en Ecuador? Y así es como nació Caja Política. Entonces decidimos emprender este proyecto, que es una serie de paneles con conferencistas de primera categoría, de afuera y de Ecuador, en el que vamos a discutir de esos temas que les hemos contado que son de nuestro interés y también por los que queremos trabajar. Quiero tomarme el tiempo para agradecer a representantes de los siguientes países por haber venido: Chipre, España, Italia, Polonia, Bulgaria, Hungría, Colombia, Costa Rica, República Checa, Bolivia y Venezuela. Muchas gracias por estar aquí. Sé que el esfuerzo es inmenso. Thank you so much for coming. Welcome to Ecuador. Muchísimas gracias por estar. El esfuerzo es grande no solamente por la distancia, sino porque tienen que dejar sus trabajos, sus organizaciones, sus partidos políticos, todas sus actividades. Sobre todo ustedes dos por haber organizado y también a Carlos. Por otra parte, quiero agradecerle a Dionisio García, senador español, y no solamente porque es un hombre encantador, sino que ha sido nuestro mentor en este proyecto. Además de Iván Filip, que ya se lo he agradecido, estas dos personas han sido los eslabones y también cabezas de este desarrollo de Caja Política. Entonces, muchísimas gracias y sobre todo sé que sus agendas son más complicadas que las de muchos que estamos aquí, así que gracias otra vez. Y bueno, de eso se trata Caja Política, que ustedes puedan discutir, ver caras frescas, que conozcan a los representantes de partidos políticos de Europa y los aprovechen. A lo mejor vuelvan a Ecuador después de cierto tiempo, o a lo mejor no vuelvan. Entonces, esta es la oportunidad. Tenemos jóvenes con caras muy frescas, muy interesantes, y la discusión está abierta. Así que, una vez más, gracias a Casagrande, bienvenidos a Caja Política y que lo disfruten. Voy a hacer una pequeña introducción también a Tomás Kaniecki. Él es el secretario general de IDS. Solo quiero que nos dé unas palabras, que se presenten, que hablen, que digan un poco de quiénes son. I would like you to introduce yourself and explain why EDS is so interesting in Latin America and Ecuador. This is, of course, this is informal. I just want people to see you and understand the importance of your organization. You want to stay with me? No. Buenos dias. I'm just graduated, and I never expected to be so short in the university, and especially in Latin America and Ecuador. It's just 1 week. My name is Tomasz Kaniecki. I'm from Poland, and for Polish people, Ecuador is something like, for Ecuador, Poland. It's somewhere far. It's not a big country. But that's a very important day to myself as a Pole, and I think it's very important for us to be in Sambo today in Ecuador, because we in Poland today celebrate the first free elections in the history of our country. First elections in 1989. Free elections is something that is deeply rooted in the history of our organization of European Democrat Students. We've been founded in 1961, so almost 30 years before the Free Poland and Free Eastern Europe came to the light. For us as the organization, we've been fighting for the human rights, for democracy, for liberal democracy since the very beginning. Honorary chairwoman included Margaret Thatcher, Carl Bildt, the former Prime Minister and Foreign Minister of Sweden,
and now it's time for us. We are very young, but very motivated. We have 44 organizations around all Europe, European Union and beyond, including also Lebanon, Armenia, Georgia, but with the big focus on key European countries. We represent over 1 million of students. Our job is actually based on conveying priorities for us as young people to the European institutions. But at the same time, we try to visit all of our members, all of our countries, to show that the youth issues and students' issues play a major role on the European level. For us, since 57 years, the first external trip outside the Europe, first trip to Latin America, which we are very proud of. We are fully aware that we have big cultural ties between our continents, our countries. I like Ecuador, even though we lost 2-0 in 2006 in football. And hopefully now we will win with Colombia in one month. We will have a chance to talk. Tomorrow you will have a chance to listen from Virgilio Falco, who sits here as the president of European Democrat Students. You have here Gergely Pantelis from Cyprus, Robert from Romania, Bojana from Bulgaria. You can approach us in the free time. We are happy to convey our message, to exchange contacts for the future. And later on you can also see what we write about in our magazine, which is also available here. Thank you very much. Bueno, y ahora volviendo a lo local y para lo que vinieron, les quiero presentar, que no necesita introducción, por supuesto, pero les quiero presentar oficialmente a Luis Eduardo Vivanco. Él nos ha ayudado siendo el moderador de este panel, pero ustedes saben que él es el creador y la mente de La Posta. Muchísimas gracias, Luis Eduardo, porque sabemos también que tu tiempo vuela. No solamente tiene que tratar con los políticos que hemos invitado hoy, sino también con todos los entrevistados que él maneja en sus programas como Castigo Divino. Entonces, muchísimas gracias, te doy la palabra y la libertad para que puedas expresar, cuestionar lo que necesites. Bienvenidos. Bueno, muy buenos días. Gracias por invitarme. Para mí es un placer estar aquí, especialmente para debatir y conversar sobre cosas de tanta trascendencia para el país, y feliz de ver el auditorio con tanta gente joven, lo cual me provoca mucho alivio por lo que podría venir para este país. Tanto alivio como ver al chico de Polonia en pantalones cortos, porque yo andaba preocupado por venir con zapatos deportivos. Entonces estoy muy agradecido de que no sea el único informal en este evento. Agradecer a la gente que ha venido de lejos, más lejos que yo, que bajo de las montañas. Y hablar de un tema como la libertad de expresión no es un tema menor, es un tema del que pasamos hablando durante los últimos 10 años porque creíamos que era, antes de esos 10 años, una libertad ganada en este país, y no nos dimos cuenta cómo paulatinamente nos la fueron robando. Y en gran parte de ese tiempo, con la venia, el visto bueno de gran parte de la sociedad ecuatoriana. Vimos cómo la libertad de expresión pasaba de ser un pequeño lujo de burgueses, como lo quisieron posicionar en cierto momento, a una necesidad urgente de la sociedad al final. Yo recuerdo, por ejemplo, que empezamos los 10 años del gobierno anterior, los periodistas, siendo poco menos que unas ratas de alcantarilla, y posicionado ese discurso en la propia gente. Tanto así que yo era profesor universitario en ese tiempo y vi como las matrículas de periodismo se fueron al piso porque nadie quería estudiar para ser rata de alcantarilla. Y durante el tiempo, a través de investigaciones y a través de hacer nuestro trabajo en el tema de libertad de expresión, fuimos evolucionando de ratas de alcantarilla hasta al final de los 10 años de Correa graduarnos de Homo sapiens sapiens, y aquí estamos como periodistas, como generadores de opinión, tratando de fortalecer un derecho que hoy por hoy atraviesa un momento crucial, puesto que en este país se ha presentado incluso una reforma a una ley
que fue la cereza del pastel en el sistema de restricción de libertades, y esperemos que el debate ciudadano que parte desde aquí, desde las universidades, desde los políticos, desde los profesionales del periodismo, desde los profesionales del derecho, y que también se pueda asistir con luces intelectuales desde el extranjero, permitan a este país tener una ley cercana, lo más cercana posible a los principios democráticos y de derechos humanos que deben regir por lo menos una democracia occidental. A esto se suma que vivimos también una nueva coyuntura, que no es tan nueva, pero sigue siendo relativamente nueva, que es la libertad a través de las redes sociales. ¿Qué cortapisas y qué restricciones se producen en redes sociales? ¿Hay algún límite en las redes sociales? ¿La libertad debe ser absoluta? Ese es un debate que espero que también mis contertulios esta mañana lo sepan y analizar también para ver hasta dónde podemos llegar en temas de libertad y si es que debe haber algún límite o no lo debe haber. Mi posición personal es que los límites los debe establecer las leyes tradicionales, es decir, si yo pongo un tuit diciendo que te voy a matar, no tiene que haber una regulación de comunicación por eso, sino otras regulaciones civiles o penales, pero de ahí la libertad debe fluir a través de las redes sociales como a través de las conversaciones humanas por naturalidad, y mi posición personal es la eliminación y derogatoria de la ley de comunicación. Yo sé que a la final Alianza País ganó las elecciones, entonces con una reforma medio decente me doy por servido. Voy a presentar a las personalidades que hoy me acompañan, a cada una de estas las admiro, y me siento muy honrado de compartir un foro con ellos. Estoy con Gustavo Cortés, colega y amigo, es exeditor de Diario El Universo, tiene 30 años de experiencia en periodismo noticioso e investigativo, además es maestro fundador de la Escuela de Comunicación de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Un aplauso para Gustavo. El doctor Enrique Herrería, que también me precio de su amistad, doctor en jurisprudencia por la Universidad de Azuay. No, qué bestia, le estoy dando el currículum de la Lourdes, perdón. Casi digo madre de familia. Es que los dos empiezan como doctor en jurisprudencia, pero por la Universidad de Guayaquil. Ex magistrado del Tribunal Constitucional del Ecuador, ex miembro de la Asamblea Nacional de Ecuador y patrocinador de los ciudadanos independientes y medios de comunicación ante la Corte Constitucional sobre la demanda de inconstitucionalidad de la Ley de Comunicación. Ahora sí, Lourdes Cuesta, doctora por la Universidad de Guayaquil, no mentira, doctora en jurisprudencia por la Universidad de la Azuay, asambleísta por la provincia de Azuay, por el movimiento Creo, donde es integrante de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, promotora del proyecto de ley de libertad de expresión en la Comisión Permanente de Derechos Colectivos del Parlamento. Roderick Navarro, acá a mi izquierda, estudiante de politología de la UCB, activista de Rumbo Libertad Venezuela, un movimiento político de tendencia libertaria que aboga por el respeto de la libertad individual, privada y el libre mercado como valores para la transformación y el desarrollo cultural de la sociedad venezolana. Dionisio García, español, senador del Partido Popular desde 1993, que, por cierto, el agradecimiento de que esté aquí pese a su apretada agenda, también pese a que lo que está pasando en España, que las papas están que arden. Patrono de la Fundación Humanismo y Democracia, ONG vinculada al Partido Popular. Es miembro de la Junta Directiva Nacional del Partido Popular y ha participado como observador electoral internacional en numerosos procesos electorales en la mayoría de los países de América Latina. Vamos a pasar a un espacio de 5 minutos por cada uno de los speakers para que, y lo voy a cronometrar así de mala onda, para que nos compartan una idea central sobre libertad de expresión en estos tiempos, sobre garantías legales para permitir que esa libertad de expresión
para que esa libertad de expresión fluya, y cada uno luego de estos 5 minutos de exponer su idea central pasaremos a un pequeño intercambio de ideas entre los panelistas para luego permitirles a ustedes participar y hacer preguntas a quienes están sobre el escenario. Entonces voy a empezar con Lourdes, las damas primero, y pues nada, Lourdes, bienvenida. Muchas gracias, Luis Eduardo. Muchas gracias por la invitación. Para mí realmente es un honor estar aquí el día de hoy, y más aún en eventos de la importancia de este. Justamente esta semana es de importancia para la libertad de expresión. Desde el día miércoles se empieza a tratar en la Asamblea la tan esperada y ansiada reforma a la Ley de Comunicación. Yo en realidad presenté en el año anterior, en el mes de julio del año anterior, un proyecto de libertad de expresión. Deroga por completo la actual Ley de Comunicación. ¿Por qué les cuento esto? Porque estuve hace un par de semanas atrás en otra universidad y me llamó la atención algo. Los estudiantes de comunicación y de periodismo me decían, pero si se elimina la Ley de Comunicación, ¿quién me va a regular? ¿O quién nos va a regular? Y yo no podía creer escuchar a universitarios pidiendo regulación. Eso no pasa, no debe pasar. Y peor aún cuando son estudiantes de periodismo, estudiantes de comunicación. 10 años de correísmo hicieron que ustedes, que son jóvenes, no tan jóvenes como yo, pero jóvenes, de verdad, ¿cuántos años tienen aquí? 21, 22 años, si no me equivoco. Eso quiere decir que desde que ustedes tenían 11 años, conocieron un solo presidente, un régimen que nos hizo creer que lo que estaba pasando en el país era normal. Era normal que los días sábados, durante 4 horas, se nos insulte a los ecuatorianos que pensábamos distinto. Era normal que se den órdenes a jueces, a fiscales, a funcionarios desde un micrófono el día sábado. Era normal que nos pasemos por encima de cualquier institución porque el micrófono del presidente los días sábados era el que ordenaba, hacía y deshacía en este país. Cómplice de todo esto, la malhadada Ley de Comunicación que tenemos desde hace 5 años atrás. Una ley que terminó prácticamente con el periodismo de investigación. Una ley que creaba incluso una institución moralmente superior a los ecuatorianos, que nos decía qué leer, qué escuchar, qué ver. En estos días que hemos estado hablando mucho de la libertad de expresión, me decía, pero bueno, ¿cómo regulamos la telebasura? Me han preguntado varias veces eso. ¿Qué es telebasura? ¿Qué es telebasura para mí? ¿Qué es telebasura para ti? Comencemos por preguntarnos eso. No podemos caer en subjetividades. Puede ser que a mí me guste mucho un reality show. Puede ser que a ustedes les guste un programa de cultura. La cultura es calidad para ustedes, el reality show es calidad para mí. No podemos caer en subjetividades. Y peor aún, podemos pedirle a alguien, al papá Estado, ese que lo controla todo, que nos diga qué ver, qué escuchar, qué oír. No me gusta lo que estoy viendo, le cambio de canal. Somos nosotros, los consumidores de los medios de comunicación, quienes regulamos los contenidos de los medios de comunicación. No me gusta el programa, como les decía hace un momento, cambio de canal. Yo estoy regulando el contenido que deseo consumir. Soy yo como ciudadano, en uso de mi libertad, porque soy un ser lo suficientemente inteligente para tomar mis propias decisiones, quien decide qué quiero consumir como información, como entretenimiento, como opinión. Con la ley de comunicación que tenemos hoy en el país, nos tratan tan como tontos que incluso nos ponen una claqueta que dice publicidad, para que los tontos ecuatorianos sepamos que el detergente no es parte del noticiero. Es que así ha llegado a pasar. Y si es que el medio no pone la claqueta que dice publicidad, pueden estarle sancionando. Como de hecho se sancionó a los medios de comunicación durante estos 5 años con esa ley de comunicación, que se prestaba única y exclusivamente a subjetividades por parte de los funcionarios acostumbrados a abusar del poder, controlar los medios de comunicación,
controlar la información es parte de un Estado totalitario en el cual yo no quiero estar. Yo creo que la importancia de la participación de la sociedad civil en los debates como los que se va a dar en la Asamblea Nacional en esta semana y en los próximos meses es importantísimo. Dejemos ya de ser meros observadores, pasemos a ser actores. Que quienes estamos en la política no tomemos malas decisiones a nombre de ustedes. Que cada uno de ustedes diga, yo colaboré en esto. Yo le dije a ese político que está sentado allá adelante cuál era mi opinión y fue tomada en cuenta. Debemos participar. No permitamos jamás que en este país se vuelva a coartar la libertad de expresión. No volvamos jamás a sentir miedo de decir lo que pensamos. No volvamos a permitir que jamás ni este gobierno ni futuros gobiernos pretendan controlar lo que pensamos y lo que decimos. Así que yo les invito a este debate, les invito a ser parte activa de este cambio que se quiere dar en la ley de comunicación. Muy probablemente no se derogue por completo. Ojalá así fuera. Lo que nace mal debe cambiarse desde el comienzo. Pero les invito a participar en ese debate. Muchas gracias. Gracias, Lourdes. Hay algo en lo que discrepo contigo, que sí creo que hay que aclarar que el detergente no es parte de las noticias, porque últimamente todas las noticias de La Plata que lavaron por todo lado, entonces es importante especificarlo. Vamos a pasar con Dionisio García para pasar con nuestros huéspedes. Dionisio, ¿funciona ese? Yo creo que sí, ¿no? Buenos días. Muchas gracias a todos por su presencia. Muchas gracias a los organizadores de Caja Política, a Julieta, a Belén, a Joana y a todos los que han hecho posible que una cosa que empezaron a gestar hace no muchos meses en Praga, pues hoy sea una realidad. Muchas gracias por invitarme y a ustedes por tener la amabilidad de estar aquí esta mañana escuchándome. La última vez que estuve en el Ecuador fue hace menos de un año, un año aproximadamente, ¿no? Invitado por el doctor Herrería, porque yo había pedido ser observador electoral internacional, he participado en muchas observaciones internacionales en toda América Latina, tengo la acreditación suficiente para ello, pero el gobierno de entonces decidió no aceptar observadores internacionales de la Unión Europea. Así que el doctor Herrería, con el movimiento que en ese momento pues, apoyaba la candidatura de Lasso, pues me invitó. Y vine acá y mi primera experiencia fue ir a una televisión. Y traté de ser amable y educado y decirle esto que le estoy diciendo a ustedes, que estaba aquí invitado, porque el gobierno, a pesar de que lo habíamos pedido, no quería observadores electorales europeos. Yo le dije que eso creo que era un error por parte del gobierno. Primero, porque cuando las elecciones son limpias y transparentes, que las observe quien quiera, no pasa nada. Y segundo, porque acabábamos de suscribir un acuerdo, la Unión Europea con el Ecuador, un acuerdo de libre comercio, y que no era buen principio entrar con desconfianzas respecto de los socios. Esto que me parecía una actitud tremendamente educada y respetuosa, provocó la ira nada menos que del presidente de la República. Yo al día siguiente, cuando me dijo el doctor Herrería, sales en el periódico, te ha contestado el presidente, alucinaba. Oiga, un senador de Zamora, de España, viene aquí, dice una cosa tan... y provoca nada menos que el presidente de la República en un acto multitudinario me respondiese, imagínense ustedes con qué tipo de respuesta. La más amable que me dedicó es que no había superado el imperialismo de 500 años de los españoles. La verdad es que, en fin, me hizo un honor, porque yo cuando volví a España digo, el presidente Correa me ha replicado y eso pues me... Así que como ahora no está Correa, pero está otro presidente, sobre todo no quiero ser yo descortés siendo invitado y venir a meter el dedo. Y me ha parecido importante ocupar estos primeros minutos contándole algo que me ha preguntado mucha gente. Oye, ¿pero qué es lo que ocurre en España? Y también
se lo voy a contar brevísimamente y un poco cuál ha sido el papel de los medios de comunicación en esto. Miren, yo llegué aquí el viernes por la mañana. Cuando salí de España tenía un presidente. Cuando llegué al Ecuador, el presidente era otro. Dice que soy senador con certeza desde el año 1993, 25 años, cuando muchos de ustedes ni habían nacido. Pero yo esta situación no la he vivido en 25 años, porque es la primera vez que esto sucede en España, que un presidente accede a la presidencia por censura del anterior sin haber ganado unas elecciones. Esto es lo que ocurrió. Primero de todo le diré que es plenamente constitucional y que por lo tanto ningún reproche constitucional al asunto. Pero para que lo entiendan les contaré un poco cómo funciona el sistema en España. España es una monarquía parlamentaria. Significa que el jefe del Estado es el rey, con unas funciones muy limitadas, representativas, el jefe de las Fuerzas Armadas, etc. Y el presidente es el equivalente al premier, al primer ministro, con un poco más reforzadas sus competencias. Pero lo interesante es que al presidente no le eligen directamente los ciudadanos, es una elección indirecta. Los ciudadanos lo que eligen es a sus representantes en el Parlamento. Esto explica la razón de la censura, para que la gente lo pueda entender, ¿no? Entonces, los ciudadanos eligen sus representantes parlamentarios en el Congreso y en el Senado, y estos son los que luego eligen mediante votación al presidente. En los 40 largos años que llevamos de democracia en España, pues hemos tenido presidentes de izquierda, de derecha, hemos tenido presidentes con mayorías absolutas y sin mayorías absolutas. Cuando no tiene mayoría absoluta en el Congreso, en el Parlamento, pues lo que se ha venido haciendo es llegar a acuerdos, negociaciones, para establecer, casi siempre con grupos pequeños, nacionalistas, que aprovechan la coyuntura para, en fin, sacar, este es el momento, este partido grande me necesita ahora le voy a apretar y ahora voy a sacar cosas de inversiones o de pasos políticos que quiero dar. Hasta que llegamos a hace unos años, a 2015, en que existía en España, como en todo el mundo, un enorme descrédito hacia los viejos partidos políticos tradicionales y hacia el bipartidismo. El bipartidismo es malo, esta era la cuestión. Lo importante es que haya una pluralidad de partidos, que les obligue a entenderse. Esto es lo que se decía. Bien, como teoría está bien. Dionisio, vas a tener que hacer un esfuerzo de resumen de la historia democrática de España, porque ya te has pasado un minuto. Vamos, dale todavía, pero... Bueno, pues ya termino. Me voy a emplear 2 minutos nada más, escasos, para deciros que lo que ocurrió es que había un gobierno, el gobierno de Mariano Rajoy, que no tenía mayoría absoluta, 137 diputados, y que todos los demás diputados, excepto otro partido de centro-derecha, todos los diputados de la izquierda más radical, de Podemos, los separatistas, un grupo que representa a los terroristas antiguos, todo eso se juntó para votar, para echar al presidente Rajoy y para permitir el acceso del presidente actual. El hecho es que el presidente actual tiene 85 diputados y el anterior tenía 137. Si la inestabilidad con 137 era importante, con 85 imagínense ustedes, ¿no? Y para otra oportunidad que tenga, pues comentaré qué papel han jugado las redes sociales, los medios de comunicación en todo este proceso. Muchas gracias y perdón. Bien, muchas gracias, Dionisio. Pablo Iglesias estaba invitado también a este foro y en realidad dijo que estaba peleando por un ministerio y que estaba ocupando, buscando un puesto. Vamos a ir con Roderick Navarro, estudiante de politología, activista venezolano. Roderick, 5 minutos.
Chévere, muchas gracias. A los organizadores, muchísimas gracias por la invitación. A todos los que han apoyado a este grupo de jóvenes durante mucho tiempo y siendo nuestros orientadores, ha sido muy bonita la experiencia y de verdad, muchas gracias por eso. Y bueno, bienvenidos. Es bueno ver muchos jóvenes acá, de verdad que sí. En Ecuador preocupados por lo que sucede en la política, preocupados por lo que está sucediendo en su país e interesados también por lo que está sucediendo fuera de su país. Yo les voy a hablar un poco sobre la experiencia de libertad de expresión en Venezuela. En Venezuela hay una narcodictadura, no es una dictadura nada más, es narcodictadura. Es decir, tenemos allí la presencia del narcotráfico como un eje fundamental de la acción de gobierno, pero además de eso está acompañada por el proyecto comunista de la dictadura cubana y además de esto son buenos amigos de los grupos terroristas islámicos como Hezbollah. Entonces estamos hablando de que quienes están en el poder son una organización del crimen organizado y que no se quieren ir, no se quieren ir. No le importa lo que piense la mayoría de la población y más allá de eso necesitan a la población arrodillada, oprimida, pobre y en la miseria para ellos poder lograr sus objetivos políticos, económicos y criminales. Entonces, en el área de la libertad de expresión, durante muchos años ellos han cercenado esa posibilidad que tenemos los ciudadanos. Y también en Venezuela existe una ley que se llama la ley Mordaza o la ley Resorte por el nombre formal que tiene, pero es una ley que no permite a los medios de comunicación principalmente poder hacer ejercicio libre de la libertad de expresión y del periodismo, pero a los ciudadanos también los restringe, ¿sí? Y una de las maneras en que ellos han tratado de cercenar la posibilidad de que la gente se exprese es en primera instancia atacando a los medios de comunicación directamente. El caso más famoso fue el del cierre del canal Radio Caracas Televisión, era el canal más antiguo del país. Y cuando eso ocurrió, yo digo que el 28 de mayo del 2007 fue el primer día que ingresé a la política en Venezuela, porque cuando se perdió la señal del canal de televisión, los jóvenes al día siguiente salimos a las calles masivamente. Todas las universidades, ese fue el nacimiento del movimiento estudiantil. Y a partir de entonces la política en Venezuela cambió, hubo un antes y un después, por la participación tan activa de los jóvenes. Y nuestra bandera era la defensa de la libertad de expresión, porque más allá que hayan quitado la concesión y cerrado el canal por razones políticas, era que ya sentíamos de una manera muy tangible en la piel cómo la intención del régimen de evitar que nosotros pensáramos se estaba materializando. Y le fue tan mal con esa experiencia al régimen por la reacción de la población, que luego no cerró más otro canal, sino que los empezó a comprar y a la fuerza. Obligaba a los dueños de los medios de comunicación a venderles el medio por un precio ridículo y de esa forma controlar entonces la línea editorial sin dejar que existiera el medio, ¿sí? Luego cerraron emisoras de radio, luego persiguieron periodistas, luego metieron en la cárcel a periodistas, los torturaron. A los periodistas que hacían su trabajo en la calle, grabando las protestas o cubriendo algún tipo de información importante, pues era agredido por los grupos paramilitares, en Venezuela se llaman los colectivos. Y empezó a generar una especie de terror dentro de la sociedad con aquellas personas que hacían su trabajo en el periodismo, pero también aquellas personas que se podían manifestar libremente. Y hay algo que todavía no ha podido controlar el régimen, y en el que los jóvenes pues tenemos un control y una experticia bastante grande, que es las redes sociales. Es imposible que ellos controlen las redes sociales. Y en Venezuela han jugado un papel fundamental en la libertad de expresión. Si aquí alguien no tiene Twitter, ni Facebook o Instagram, yo le invito a que ya se lo vaya a abrir, porque en ese espacio estos enemigos de la libertad no nos pueden ganar. Y eso es tan importante ahora que nos ha permitido hacer una experiencia histórica para nuestro país, que ha sido el llamado al boicot de las elecciones fraudulentas de Nicolás Maduro. Y logramos que el 83% del padrón electoral nacional no fuera a participar. Y hoy Maduro tiene un serio problema de legitimidad de origen. Y eso nos va a permitir a nosotros desde la resistencia seguir adelante. Pero en esta experiencia ojalá pueda servir al resto de los países en donde está presente el Foro de Sao Paulo, o donde pues, los amigos del Foro de Sao Paulo, que es el proyecto político internacional del que participaba Correa,
pues aprendan a cómo combatir todas estas políticas y todas estas medidas liberticidas que hacen que nuestra sociedad tenga una peor convivencia, transite hacia el atraso y que además nos permita estancarnos en lo que hacia donde va la humanidad. Así que pues la invitación, en conclusión, ya para terminar, es ábranse redes sociales, sean activos en la política, no hay que dejar de decir lo que uno piensa, eso es importante y de esa forma nosotros estaremos garantizando libertad y un sistema que nos permita protegerla. Gracias. Bien. Alce la mano, ¿quién tiene Facebook? ¿Aquí? ¿Usted no tiene Facebook? ¿Quién tiene Twitter? Ya, menos. ¿Instagram? Está ahí toditos. Alce la mano los de Tinder. Ay, sí, se hacen ahí. Te cachamos, te cachamos. Vamos a pasar con el doctor Herrera. Muchas gracias, Luis Eduardo. Después de escuchar a Rodri Navarro, nos hace ver de que no se puede hacer un análisis de la Ley de Comunicación del Ecuador de manera aislada. Obedece a toda una estructura, a un engranaje perverso que lo definió muy bien en el diario El País de España, hace creo algo más de un año, uno de sus principales articulistas, cuando se refirió a estos entendimientos que existían entre el chavismo latinoamericano como una coartada ideológica. Intentaron a través de distintas maneras llegar a consagrar estados totalitarios, pero no los estados totalitarios a los que alguna vez nosotros hemos visto un tránsito de la historia, como el fascismo o como el comunismo, que al decir de Hannah Arendt son exactamente lo mismo. Utilizan los mismos resortes para mantener el control absoluto sobre la sociedad, impidiendo la discrepancia, la deliberancia y el pluralismo. Aquí en el Ecuador, igual que en Venezuela, se llevó adelante todo este proceso muy bien articulado, desacreditando a los periodistas y, en definitiva, a quienes éramos críticos desde la sociedad civil, para tener el control absoluto con un doble propósito. El Estado totalitario, pero ese Estado totalitario con la intención de que haya una sustitución. Esos supuestos sectores opulentos o la oligarquía a la que se refería el discurso tanto de Chávez, de Maduro, de Kirchner, de Correa en Ecuador y de todos estos señores, apuntaba era a una sustitución del poder económico. Y hemos visto que ese es uno de los riesgos que tiene el Ecuador que hay que tener muy en cuenta. Los señores que estuvieron en el gobierno de Correa han consagrado un enorme poder económico que los hace muy peligrosos en la vida democrática del Ecuador y que hay que cuidarlo. Y miren ustedes que hago una reflexión cuando hablamos de esto. Dice Jürgen Habermas de que lo que caracteriza a un Estado de Derecho y a una sociedad democrática son dos cosas: deliberación y pluralismo. La deliberación, que es lo que legitima la norma jurídica. No puede haber norma jurídica sin que la sociedad haya discutido sobre la misma, sobre los pros y los contras de esta norma jurídica. Y en el Ecuador, de manera particular, la Ley Orgánica de Comunicación fue votada en la Asamblea Nacional entre gallos y medianoche, incluso sin revestir las necesarias formalidades para la discusión y la expedición de una norma. Ya en el último 5 minutos, cuando ya se iba a votar, no quiero referirme porque a lo mejor le puede poner un juicio penal y todavía están los jueces del Correato, pero un personaje político presentó para que se inserte la figura del superintendente de comunicación con potestades sancionadoras administrativas que se dedicó a perseguir a toda la prensa independiente y al periodismo nacional. Eso ahí está revertiendo. Pero más allá de la legitimidad que se tiene que dar en una sociedad democrática para la expedición de la norma, que debe ser conocida y discutida por todos con los aportes y las críticas necesarias, es fundamental el pluralismo en una sociedad democrática para consagrar el Estado de Derecho. Y eso solamente se consigue con el libre flujo de información. No solamente que nosotros podemos expresar nuestra opinión, sino que tenemos también la necesidad
de receptar criterios ajenos para enriquecer nuestro pensamiento. Esto significa que la libertad de opinión, de expresión y de comunicación son un todo indisoluble que no se explica, no se entiende ninguna de estas libertades sin las otras dos. Eso fue lo que se nos quiso cercenar en el Ecuador. Pero aquí quiero destacar algo. No solamente que para mí es un privilegio estar aquí con un gran y formidable amigo, que es Dionisio García, decano de los senadores de España. Estar también con Iván Philip, que está aquí, de un instituto muy importante de derechos humanos, que es el Instituto Casla de Praga, que es uno de los hombres que ha luchado contra las dictaduras, no solamente contra los intentos de totalitarismo europeo, sino que estuvo preso en la Cuba de Fidel Castro durante 3 meses por estar conversando con las personas que contradecían el totalitarismo de Castro. Quiero agradecer también a la Universidad Casa Grande, a sus representantes, a todos los jóvenes que han promovido esto, a Julieta, a Belén, pero quiero decir que me siento profundamente honrado de estar aquí con Luis Eduardo Vivanco, de estar también con Gustavo, que ha sido uno de los periodistas más denostados por Rafael Correa. A Gustavo Cortés lo sacaba casi todos los días sábados en sus sabatinas y hablaba horrores de Gustavo y las amenazas además que hacía contra Gustavo en estas sabatinas. Y es que esa prensa independiente del Ecuador, antes que me cierre ya termino, Luis Eduardo, es que esa prensa independiente del Ecuador, Ahorita que empieza a lanzarme flores, sigan nomás. le decía Roderick Navarro, que a diferencia de Venezuela, donde el chavismo pudo cooptar los medios y pudo comprar medios independientes, en el Ecuador durante 10, para no decir 11 años, la prensa del Ecuador ha jugado un rol estelar para que perviva la democracia ecuatoriana. Estas figuras que en este momento están representadas por Luis Eduardo y por Gustavo, ellos representan a toda la prensa ecuatoriana. No quiero particularizar, pero los medios escritos, las radios, las televisoras ecuatorianas nunca se rindieron frente al proyecto totalitario y eso nosotros lo debemos agradecer y ponderar en alto grado porque llegó un momento en que los únicos que defendían los valores de la democracia, los únicos, y estoy hablando de los únicos, no me estoy refiriendo a los políticos, no eran los políticos, los que defendían la democracia en el Ecuador era la prensa independiente ecuatoriana, por lo cual yo me siento muy honrado de estar aquí con estos dos periodistas. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Se hizo lo que se pudo. Gustavo, de Diario El Universo, para los amigos que son del extranjero y no conocen, el Diario El Universo es el diario, uno de los diarios más importantes de este país y no el que más, y que fue víctima particular del ataque del gobierno anterior con mayor vehemencia. O sea, hubo varios medios de comunicación que recibimos un hostigamiento importante, pero quizás el caso emblemático es el caso del Universo, del que se ha escrito nacional e internacionalmente por su disparatado origen y sus perversas intenciones. Gustavo. Gracias, Luis Eduardo, gracias a la audiencia, gracias por sus palabras, doctor Herrería. No creo ser merecedor de semejante halago porque creo que durante los 15 años que estuve a cargo de la Editoría General del Universo, hice lo que me apasiona hacer todos los días, ¿no? Ir a la oficina, trabajar con un equipo de editores, planificar una edición lo mejor posible para una audiencia tan grande como la del Universo, y ni de cerca las reuniones perversas esas que se imaginaba Correa y el Correato, ¿no? Y que nos sacaban, me ha hecho acordar usted de mi aparición en las Sabatinas, ¿no? Fueron muchas en el opening de las Sabatinas, ¿no? El opening de la Sabatina aparecía mi foto junto con la de Ricaurte y otros periodistas, con Alfredo Pinargote y etcétera, ¿no?
Entonces, no sé si debía sentirme honrado por la compañía o ofendido por el contexto, ¿no? Pero bueno, es parte de la historia. Y particularmente esas 4 apariciones del mes de junio del año 2012, en la que fueron 4 dedicatorias absolutas contra mí, contra mi entorno, contra los editores que trabajaban conmigo, para tratar incluso de que la población donde me encuentre me ataque, ¿no? Porque Correa decía, mírenlo, él es el perverso, el que maneja el diario El Universo. No, los dueños no son los dueños, este señor es el que hace lo que le da la gana, ¿no? Entonces yo estaba hasta incómodo porque los dueños sí son los dueños, ¿no? Los propietarios del diario tenían la dirección absoluta del trabajo y obviamente yo era el editor general y dejé de serlo hace 2 meses para dedicarme a actividades particulares. Y era muy incómoda esa situación, incluso en el ámbito familiar tuve que tomar muchos resguardos para mis hijos, ¿no? Que estaban mucho más chicos de lo que son ahora. Pero bueno, eso ya es parte de la historia de esta época correísta. Pero yo he escuchado todas las intervenciones y muy valiosas, por cierto, pero quisiera hacer hincapié en algo que me parece que está faltando. El conflicto de Correa contra los medios no empieza con la ley de comunicación. Hay que tener mucha memoria en eso y ustedes que son jóvenes, como decía Lourdes, algunos no conocieron otro presidente más que Correa, quizás muchos pensaron que eso era el gobierno y esa era la sociedad. Incluso yo recuerdo en las aulas de la Universidad Católica haber vivido toda una evolución, ¿no? Desde la época de los inicios en que los chicos estaban eufóricos con aquello de ¿para qué pedir información? Eso es hacerlo con mala fe, decían, ¿no? Yo manejaba en la Católica una materia que se llama legislación profesional y yo les mostraba en esa época la ley de acceso y los chicos decían que no, que para qué, que eso era molestar al gobierno, era el discurso que se estaba repitiendo todo el tiempo y que ya estaba haciendo carne en ellos, ¿no? Pero de lo que hemos investigado desde las redacciones, ¿no? Y yo he pasado la mayor parte de mi vida en una. Como era muy difícil investigar hacia afuera, nos pusimos a investigar qué estaba pasando con el proceso comunicacional, por qué este problema con Correa que parecía a ratos como que era porque la prensa molestaba mucho. Y soy de los convencidos de que el proyecto político de Correa desde el primer momento tenía previsto el control de la prensa, desde el primer día. Y comenzaron a darse situaciones leves, si las queremos llamar así, hasta llegar al escenario penal, que fue el primer escenario que la prensa enfrentó con Correa. Luis Eduardo lo sabe perfectamente porque el diario La Hora fue el primero enjuiciado, llevado a los tribunales por aquel titular que decía asalto a la corte, ¿no? Violencia oficial, pero era por el mismo tema, lo de la corte, ¿no? Y el señor Alexis Mera fue a la corte a presentar una demanda contra el diario La Hora. Fue la primera acción penal contra la prensa. Pero antes de eso, y creo que el nacimiento del conflicto, o ya el inicio, yo lo ubicaría a la primera semana de gobierno. Una semana después de gobierno ya había habido una reunión en Palacio de Carondelet con la EDEP, que es la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos. El señor Correa con el señor Patiño atendieron a los directores de los medios, algunos de ellos, no todos, y les dijeron que los invitaban a reunirse una vez al mes para conversar y ver cómo sacar el país adelante, etcétera. No, nunca ocurrió, fue solamente esa invitación. Días después ocurrió sí algo anecdótico, ¿no? Y imagino que aquí hay MLCistas también, pero en los pocos días de gobierno, Correa le da la nacionalidad a Luis Elizaga, Luis Elizaga, ¿no? El arquero de Emelec. Le da la nacionalidad en un proceso flash, rapidísimo. Y obviamente eso generó el manejo de la prensa del tema, no se habían cumplido ciertos procesos, le molestó el tema. Cogió el teléfono, llamó al director del diario en el que yo trabajaba, a pedirle que no se hable de eso, que eso era una tontería, ¿no? Eso era muy incómodo, pero que lo entienda, que era su equipo, ¿no? Es mi equipo, ¿no? O sea, mejor dicho, yo lo puedo hacer, ¿no? Mi equipo, ustedes tienen que entenderlo, ¿no? Pero el tema no era ese, el tema era la nacionalidad, ¿no? La soberanía de la que él tanto hablaba. La nacionalidad ecuatoriana, en un proceso flash, se le entregó a un futbolista porque había que inscribirlo para el siguiente partido.
Entonces siguió hablando del tema y ahí comenzaron muchos los roces, los malestares y luego vinieron la ruptura de los periódicos en las cadenas, etc. Hasta llegar al proceso del Universo del año 2011 por un artículo de opinión de Emilio Palacio en el cual Emilio explicaba su visión sobre el 30S. Se acabó el tiempo. Sabes que me olvidé de ponerle play a esa vaina, pero yo como que al ojo ya calculo que ya está. Déjame terminar la idea entonces. En el 2011 fue muy difícil ser a la vez la fuente de información y tratar de mantener el equilibrio al tiempo que se participaba en el juicio, ¿no? Pero fue el juicio aquel que ustedes recordarán por $80 millones en el que el Correato pedía, bueno, Correa decía que lo hacía a título personal, la defensa de su honra, pero lo paradójico de esto, y con esto termino, Luis Eduardo, es que cuando discutíamos en la redacción por qué 80 millones, ¿no? ¿Por qué es tan cara la honra de Correa? No ha perdido una elección, no ha perdido un trabajo, etcétera, ¿no? Como dice la ley, no tiene que haber un daño, ¿no? Averiguamos, los abogados del Universo pidieron una explicación, ¿no? Por favor, que la parte demandante explique de dónde salen los 80 millones, nadie entendía, ¿no? Entonces la respuesta de los señores Vera, Gutenberg y Allenberg era que como el señor Correa había manejado hasta entonces $80.000 millones en presupuesto del Estado, entonces el 1 por 1000 eran 80 millones, y la afectación a su honra hacía que todo lo que había manejado anteriormente esté en duda porque se estaba afectando su honra, ¿no? Entonces de ahí salían los $80 millones que pedía, que luego fueron 40. Gracias, Eduardo. Gracias al público. Bueno, como conclusión de la anécdota esta del Emelec es de que hay que votar por el candidato que sea hincha de liga para las próximas elecciones. Hagan el favor, no importa de qué tendencia ni qué propuesta tenga, hay que ver hincha de qué equipo es y votamos. Vamos ahora a empezar un proceso refiriéndome también a lo que decía Gustavo de esas reuniones de las que hablaba el presidente que teníamos en los medios. ¿Nunca te invitaron? Todas las mañanas éramos en jacuzzis con habanos y con champán, con gente de la CIA. Los hermanos Isaías también estaban ahí en pantalonetas siempre todas las mañanas y pasábamos bello. Tiempos aquellos. Vamos a entrar a un proceso de conversación sin que eso le restrinja a los participantes a desarrollar las ideas que quedaron truncas y que quieran conversarlas. Pero quisiera empezar con Roderick y que nos cuentes un poco más allá de la globalidad y de lo que todo el mundo sabemos, tu experiencia personal, las restricciones a tu libertad, por qué tuviste que verte obligado a 2 exilios y cuál es, por la restricción de tus libertades, las amenazas puntuales que puedes tener tú a nivel físico, a nivel real, de tu seguridad y de tu familia. Bien. El primer exilio que yo viví fue en el año 2014. En aquel momento las protestas en Venezuela dieron inicio a lo que fue lo que se conoce como la primera resistencia, ¿sí? En aquel momento 57 jóvenes fueron asesinados por Maduro por salir a protestar a la calle por la libertad. En el mes de mayo fui invitado por la Fundación Naumann en Alemania a un curso de 12 días. Y resulta que en ese evento, en una mañana, me despierto con la noticia de que el ministro de Interior, en ese momento Rodríguez Torres, que hoy es una persona también perseguida por Maduro, en una cadena de televisión sacó un informe diciendo que Roderick Navarro era el jefe de operaciones de un golpe de Estado que estaba en marcha, junto a otros jóvenes líderes de esas protestas que estaban dándose en el 2014. Y yo para ese entonces, que tenía un poco más de 25 años, ¿no? Y éramos todos los dirigentes juveniles de la misma edad, del mismo promedio de edad. Y se nos culpaba de que estábamos haciendo un golpe de Estado, ¿sí? Entonces, pues eso persiguió a varios de esos jóvenes que estaban dentro de Venezuela. Yo por precauciones tuve que quedarme en Colombia. No pude entrar sino después por la frontera de manera clandestina. Pero esa fue mi primera experiencia, la que me tocó vivir como perseguido político. Y luego, este año,
luego de las protestas del 2017, dentro de la resistencia y ejerciendo un liderazgo allí, el día 6 de agosto nosotros supimos que un grupo de militares patriotas iban a dar un respaldo público a los jóvenes que estaban luchando en las calles junto al pueblo venezolano por la libertad, y esa rebelión ocurrió. Y el mensaje de los militares fue muy claro: esto no es un golpe, esto es una demostración de que los militares venezolanos estamos con el pueblo. Y nosotros nos preparamos y sacamos un video respaldando lo que sería el nacimiento a partir de ese momento de la resistencia cívico-militar por la libertad de Venezuela. Bueno, nosotros sabiendo, con la primera experiencia que viví, que podían haber retaliaciones por esto, inmediatamente ocurría el fenómeno. Yo estaba camino a la frontera para salir del país por precaución, y fue acertado, porque ya en la noche ya mis fotos estaban en la televisora del Estado, del gobierno. Y 72 horas después en Bogotá sacaron fotos del apartamento donde yo estaba viviendo en ese momento, ¿no? Y desde entonces no he vuelto a Venezuela, porque el director de la Policía Política sacó también una cadena de televisión, por Televisión Nacional, con mi fotografía y la de otras personas, diciendo que éramos terroristas, los provocadores de la violencia. Le pedían al Interpol que pidieran una alerta roja para atraparnos en cualquier parte del mundo y llevarnos a la cárcel. Entonces, pues, eso es mi experiencia. No ha sido quizás tan grave como la de otras personas que han pasado por la tortura, que han pasado por la cárcel, que han sido asesinadas de manera selectiva, que se las han visto forzadas a salir del país por la fuerza. Pero han sido las redes sociales el único mecanismo para difundir sus ideas, para difundir sus posiciones. Sí, para nosotros sí, porque en Venezuela la falta de libertad de expresión ha hecho que en los medios de comunicación haya una autocensura que yo califico como un mecanismo de supervivencia, ¿sí? Y de verdad no... Eso es un debate, la autocensura, entre los periodistas y los medios de comunicación, pero creo que es un mecanismo de supervivencia. Y nosotros solamente tenemos a las redes sociales para decir nuestro mensaje, porque decir resistencia, decir dictadura, decir que Maduro no es legítimo, eso significa consecuencias negativas, o para el periodista que te está entrevistando, o para el medio de comunicación que está poniéndote en la palestra. Para que veas, Gustavo, no eres el único que le sacan fotos. De ahí le sacaron la casa, por suerte no sacaron tu casa, porque es que es la casa del dueño del universo, como dice que era, debe haber sido una buena casa. Claro, el jacuzzi con el que estábamos con los Isaías es ahí, hermano. Doctor Herrería, ¿qué pasó en este país que no llegamos a eso? ¿Qué le pasó a este país que logró salvar los muebles, se podría decir? Venezuela y Ecuador tienen las mismas características humanas. Somos lo mismo, somos naciones similares. Las circunstancias han sido de instituciones. Ya me referí antes a la valentía de la prensa ecuatoriana, que nunca cedió. Fueron objetos de persecución, de intentos de intimidación, de quiebra de algunos medios. Tú perfectamente lo conoces como comunicador social. Se quebró el diario Hoy, se quebró la revista Vanguardia. Algunos medios de comunicación importantes del país todavía están sufriendo dificultades de carácter financiero por las agresiones de que fueron víctimas durante los 10 años del Correato. Por lo tanto, en primer lugar, yo pongo como el baluarte de la resistencia frente a la dictadura de Correa a los medios de comunicación. Pero hay un agregado también. Correa era, en primer lugar, un improvisado político y provenía de la civilidad. Era un civil cualquiera, a diferencia de Chávez en Venezuela, que tenía una procedencia desde las instituciones armadas. Y eso le permitió en Venezuela penetrar los institutos armados, cooptarlos casi en su totalidad y corromperlos. No digo que aquí en el Ecuador todos los militares hayan sido santos. No, fueron unos pocos los corrompidos. Fueron unos pocos militares de las cúpulas los que de alguna manera estuvieron involucrados con el Correato. Pero institucionalmente las Fuerzas Armadas ecuatorianas no se dejaron contaminar por estas proclamas de patria o muerte venceremos, que alguna vez vinieron aquí militares venezolanos y lo dijeron en nuestros cuarteles. Por lo tanto, creo que en eso radica la diferencia.
Una prensa independiente que resistió, a diferencia de grupos empresariales de prensa en Venezuela que decidieron tirar la toalla e incluso vender al chavismo sus medios de comunicación, y también unas Fuerzas Armadas en el Ecuador que institucionalmente no se dejaron cooptar por este proyecto corrupto. Eso creo que son las dos cosas fundamentales que diferencian el proceso de Venezuela. Perfecto. Dionisio, si quieres terminar la idea que te interrumpí, y de ahí mi pregunta va hacia cómo se ven estos procesos de restricción de libertades, en este caso de prensa y de expresión en América Latina. Desde Europa, ¿se ven con admiración en algunos casos? ¿Se ven con preocupación? ¿Se ven como un asunto folclórico? Yo recuerdo haber estado en la redacción del diario El País cuando aquí sucedía el 30 de septiembre. Y todos mis colegas en el diario El País lo veían como un asunto casi de una democracia subtropical asiática refundida. Y yo lo veía así y me sentía avergonzado y luego querían y me decían, ya, pero cambia de señal, veamos otro canal para ver qué otras cosas está pasando. Y cambiaban las señales y todo era la misma pendejada porque el gobierno había tomado, recordarán algunos, la señal de todos los medios y se transmitía una sola verdad. Y los españoles pensaban que había un problema en su dispositivo para cambiar y le digo, no, lo que pasa es que mi gobierno se tomó la señal. Y me sentí profundamente avergonzado por el tema. ¿Cómo se ve? Primero que nos cuentes lo otro y cómo se ve desde afuera, porque en algunos casos es con admiración, otras con rechazo y otras con folclorismo. Bueno, gracias. No te voy a cansar con la cuestión española, pero antes quería comentar una cosa. Se confunden con frecuencia, ahora que estábamos hablando de Venezuela y de Ecuador, de Correa, la dictadura con la tiranía. Son cosas diferentes. Y se dice, Venezuela es una narcodictadura. No, Venezuela es una narcotiranía. ¿Dónde está la diferencia? En las dictaduras, aun siendo pues, totalmente antidemocráticas, por supuesto, hay unas normas. Es decir, está prohibido reunirse más de 3 personas a partir de las 10 de la noche. Es una cosa antidemocrática y eso está penado con 3 años de prisión. Pero hay una norma, aunque sea absolutamente, en fin, bárbara y antidemocrática. El tirano, que es el caso de Venezuela, la norma es él. Y él dice, juzga lo que está bien, lo que está mal, lo dice públicamente, condena y pone la pena. El caso, por ejemplo, pues de la jueza Fiuni, sin entrar en más detalles. Él, en un aló presidente, dijo, esa jueza es una bandida, deténganla y métanle 30 años. Y efectivamente, al día siguiente el fiscal la detuvo y unos meses más tarde la juez le puso 30 años. Entonces, este concepto, perdón por eso, pues, pero es importante señalar. Las dictaduras, aun siendo totalmente antidemocráticas y bárbaras en muchas ocasiones, tienen unas normas injustas, pero el tirano, la norma es él. Bueno, ¿cómo se ve desde España? Pues probablemente cuando estuviste allí podría verse a lo mejor de una manera folclórica. Hoy ya no se ve tan folclórico, porque hace 15 años, pues yo, perdón por la inmodestia, era de los pocos que denunciaba las cosas que estaban ocurriendo en Venezuela, los cierres de Radio Caracas Televisión, la persecución a todos los medios, etcétera, etcétera. Pero como aquello no les afectaba directamente, parecía que era una cosa anecdótica. Las cosas empezaron a cambiar cuando personajes que habían sido los instigadores y los ayudantes de aquel régimen populista de Venezuela y que se iba expandiendo por toda la región, llegaron a España. Y empezaron a tener unos pseudomedios de comunicación que llamaban La Tuerca, financiados por
dictaduras iraníes, por ejemplo, etcétera, y eso ya dejó de ser folclórico. Y las cosas que pasaban aquí empezaron a preocupar mucho allí. De manera que hoy el populismo, que probablemente es el mal que ataca a las democracias en toda la región, no solo ataca a la región latinoamericana, ataca a Europa. No tenemos tiempo de analizar a España y a Europa en general. Y las cosas empiezan a contemplarse en lo que ocurre en América Latina no como una cosa folclórica, sino como una cosa que nos afecta. Perdón. Tengo una pregunta en relación a eso. Usted se refiere a La Tuerca, que esto era un programa creo que de Público, de que lo manejaba el vicepresidente de Podemos, Monedero. Sí, sí, Monedero, y Pablo Iglesias era su principal actor y sigue siéndolo. Claro, ahí viene una pregunta. ¿Cómo visualizamos y identificamos brotes de populismo peligrosos, totalitarios en potencia, pero cómo no llegar a lo mismo que hacen ellos? Por ejemplo, quejarse de La Tuerca, de Público y no caer en eso mismo, que sería restringir la propia libertad de expresión de estos otros. Eso nos pasa ahora, por ejemplo, en el que si vemos a un correísta por ahí hablando lo que le salga, por donde le salga, o incluso al máximo líder expresándose en Twitter, hay algunos contrarios que están en contra de esa libertad, que tiene también el totalitario, el tirano de expresarse, y su grupo de adeptos de expresarse a través de cualquiera de las vías. Entonces, yo me temo de que muchas veces podemos caer en lo otro, de estigmatizar Público, estigmatizar La Tuerca, no permitir que Monedero o Pablo Iglesias tengan la capacidad de expresarse, y a la final, por más que seamos más cool, liberales y lo que sea, caemos en lo mismo. No, mira, el hecho es que La Tuerca sigue emitiéndose, nadie la ha cerrado, pero los españoles ya saben que ese programa está financiado por la televisión iraní, por el régimen iraní, que es un régimen que cuelga en la calle a los homosexuales, por ejemplo, o que obliga a las mujeres a llevar burka. Entonces, un régimen que financia eso, luego tiene como principal actor a un populista que dice todo lo contrario. O que uno de los actores principales digo actores con perdón para los actores, ¿no? De ese programa es Juan Carlos Monedero, al que yo conocí en Caracas, al lado de Hugo Chávez, y que tiene por justificar 7,5 millones de dólares que le pagó el gobierno de Venezuela para hacer estudios sobre una moneda internacional en toda América Latina, que se llamaría no sé cómo. Pero el hecho es que La Tuerca sigue emitiéndose, nadie la ha cerrado, ni creo que la cierren, pero es bueno también que los que escuchan o el resto de los ciudadanos sepan quién financia eso y, por lo tanto, qué motivaciones tienen los mensajes que puedan lanzar. Precisamente, Lourdes, en esa línea de, si bien es importante aclarar la historia, aprender de esas lecciones, en el proceso de desintoxicación y de curación que necesita la sociedad ecuatoriana y dejar a Rafa atrás, ¿cuáles son las reformas fundamentales que necesitamos para blindar estas libertades? Estás en el proceso legislativo, eres parte fundamental de aquello. ¿Cómo impedir que esto nos vuelva a pasar? Porque no solo es la creación de una ley, decías en un principio la participación de la gente, pero tenemos una ley de comunicación, vendrá reformada. Hoy tenemos un presidente que dice que no le gusta la ley, que no la utilizará, que critiquen. Mañana viene cualquier otro y hace lo que le da la gana. ¿Cómo no volver a caer en los mismos errores? Bueno, creo que el resultado de estos meses de debate sobre la ley de comunicación tiene que ser un resultado bueno, un resultado claro. Una ley
Primero que no permite que caigamos en subjetividades de funcionarios, que a uno no le gusta, que el otro creyó que debía decir de otra forma el titular, que eso sucedía mucho con los periódicos. Al ex superintendente de comunicación no le gustaba un titular y mandaba la carta con la amenaza de sanción. No me gusta así. No puede caer en subjetividades. No podemos tener una ley que nos hable de una regulación de contenidos de calidad. ¿Qué es calidad para uno y qué es calidad para otro? No podemos permitir, por así decirlo, que sea únicamente el gobierno el que decida, defina y diga cómo debe estar formada una ley. Y no tampoco los asambleístas nada más. ¿Por qué digo esto? Porque cuando estamos en la Asamblea Nacional, más allá de lo que dice el texto de la ley, es quien lo presentó. Quiero ser absolutamente claro y en eso Enrique no me va a dejar mentir. Me cae bien el asambleísta que presentó, voto a favor. Me cae mal, voy a votar en contra. No hay un análisis más allá. Es lo que dice ese momento la ideología o la bandera política. Y eso es precisamente lo que queremos cambiar. Eso es lo que debemos, como ciudadanos, obligar, ahí sí obligar a nuestros representantes que actúen con coherencia, que actúen como todos esperamos que lo hagan. Por eso es tan importante la participación de la sociedad civil, que seamos los primeros en señalar con el dedo a quien no está actuando de acuerdo a la manera que me dijo que iba a actuar en el momento que llegue a la Asamblea Nacional. Somos como ciudadanos los primeros que debemos exigir que se respete lo que pedimos que se haga. Eso tiene que ser lo principal, por eso es tan importante el debate de hoy. Y otra cosa, no callarnos, sigo diciendo el no callarnos, porque Gustavo tiene razón en algo. No fue la ley de comunicación hace 5 años la que comenzó a restringir a los medios. Más bien esa fue la cerecita del pastel. Esa fue ya el arma cargada, lista para disparar contra los ciudadanos. Veníamos ya de un proceso en donde yo recuerdo incluso un caso que hubo que llegó a cambiar el odio del presidente Correa, llegó a cambiar una norma tributaria. Cuando se peleó con uno de los directores del Universo, inmediatamente ordenó que la ley de régimen tributario interno eliminara el artículo en donde el papel periódico era tarifa cero de IVA. Le grabó con IVA al papel periódico por esa animadversión que tenía con Diario El Universo. Fue por una pelea así. A ese punto llegamos. Yo creo que el país estuvo dormido. No podemos volver a dormirnos. Eso es lo que tiene que pasar ahora, para que no nos vuelva a suceder 10 años y uno tibio, porque todavía estamos tibios este año. Pero, ¿cómo puede participar la gente? O sea, aparte de debatiendo, de discutiéndolo en las clases, discutiéndolo en casa, ¿cómo puede aportar la ciudadanía directamente en la construcción de esta ley? O sea, ¿puede un ciudadano de aquí, de a pie, un estudiante, ir a golpear la puerta de la comisión y decir, oigan señores, quiero ser escuchado? Un poco darle esas luces a la gente para que tenga una participación más directa en este proceso, ¿no? Con todo gusto. Bueno, creo que una de las principales participaciones que se necesita en la vida política del país es la de la academia, a las universidades que se les relegó durante tanto tiempo. ¿Cómo se puede participar? Se pueden presentar observaciones a los proyectos de ley, por supuesto, solicitar a la Asamblea Nacional, a la comisión que está discutiendo determinada ley, determinado tema, que se reciba una comisión general, como se llama, por ejemplo, representante de la universidad, representante de tal facultad, representante de tal gremio. Pueden con gusto, si es que ustedes quieren anotar mi email y están interesados en acudir a la asamblea para discutir sobre la ley de comunicación y presentar sus aportes, con todo gusto. No es muy difícil, los mails de los asambleístas, nombre, punto, apellido, lourdes.cuesta@asambleanacional.gov.es. Con todo gusto gestiona la comisión general para ustedes, porque es necesario de verdad la participación de los académicos, la participación de los jóvenes. No se olviden que las leyes que estamos nosotros haciendo hoy son las que van a regir paso a paso lo que ustedes van a hacer mañana. ¿Ya anotaron el mail? No mandarán spam. Para concluir y luego pasar, porque creo que voy llevando bien los tiempos, ¿no?
para abrirnos a la participación de ustedes. Gustavo, hace 2 meses dejaste la edición general del diario, pero el periodismo es una enfermedad incurable, entonces nunca dejarás de estar de una u otra forma en activo. Así es. Se habla de esta actualidad, se habla de esta coyuntura en la que se respira más libertad. ¿Cuál es la situación actual del periodismo y cuál fue la sensación del periodismo nacional al terminar el gobierno? ¿Fue como una euforia al respirar esta libertad? Yo, mi punto de vista es de que antes teníamos un gobierno con una ley de comunicación que era manteniéndote el revólver en la cabeza, y este es un gobierno buena onda y todo, pero que tiene el revólver en el cajón. Pero el revólver sigue existiendo, ¿no? Y está sacado el seguro incluso, ¿no? O sea, está listo para ser usado cuando alguien quiera utilizarlo, ¿no? Yo soy de los que cree que la ley no debe existir, porque ahí en todo el ordenamiento legal del país hay suficiente material ya para sancionar calumnias y cualquier otra figura que se presente a través de un medio de comunicación. En relación a tu pregunta, tú dices si se sintió un alivio. Difícil fue sentir un alivio cuando la misma tendencia continuaba en el poder, ¿no? O sea, las elecciones determinaban que la revolución ciudadana continuaba. En el camino fuimos conociendo algunas de las posturas del presidente Moreno y la figura de Andrés Michelena, que creo que ha sido un personaje importante para esta transición que está ocurriendo y que creo que ha trabajado fuertemente, espero que con buenas intenciones y que sea coherente con todo lo que se ha dicho hasta llegar al término de reformar la ley, si no se la puede derogar, ¿no? Yo creo que en la ley, de lo que hemos estado conversando esta mañana, hay muchísimos temas que son absurdos, ¿no? Hay artículos que se hicieron por pedidos específicos, ¿no? Ustedes vean el artículo 7 de la ley, dice que estará elevada la calidad de falta hablar de la vida íntima de personajes públicos en relación al entretenimiento. Entonces ahí en los medios de comunicación sabíamos exactamente quién había pedido eso, no era una presentadora de televisión de programas de la tarde de farándula que sintió invasión a su privacidad cuando se hablaba de su tercera o cuarta relación sentimental, y hizo el pedido directo al presidente Correa por Twitter, ¿no? Y 2 días después ya estaba en el articulado de la ley eso. O sea, en lo que se estaba elaborando en la asamblea se lo agregó inmediatamente, ¿no? Vean el artículo 10, las normas deontológicas. Todos tenemos una moral, una ética, pero dentro de los medios existe también el libro de ética, el libro de estilo, pero ponerlo en una ley es represivo, ¿no? O sea, tienes que ser ético por ley. La ética se aprende en la casa, ¿no? La ética se aprende en el desarrollo de la vida, tú la aceptas de una manera u otra. Pero por ley ahora tenemos un artículo 10 bastante extenso que tiene 4 partes y que nos obliga a ser éticos de esa manera, como lo establece la ley. Es absurdo, pero la cereza del postre es sin duda el artículo el que habla del linchamiento mediático, ¿no? Una figura legal insólita y única en el mundo, ¿no? En la cual se establece que los medios pueden ser sancionados por haber afectado la imagen de una persona y se olvidaron por haber afectado con información la imagen de una persona en reiteradas ocasiones y se olvidaron, quiero creer yo que se olvidaron de ponerle la palabra falsa, ¿no? Con información falsa, pero resulta que no, que puede ser información cierta. Pero si a esa persona le molesta que se hable de ella en varios medios al mismo tiempo o muchas ocasiones, entonces puede llevar al periodista y al medio a una sanción. Y para terminar, sí es interesante saber cuál es el origen de este artículo, ¿no? Porque creo que mucha de la población lo desconoce o en medio de la vorágine de los hechos no llegamos al fondo, ¿no? Pero el artículo del linchamiento mediático hace clic con el tema de las FARC, ¿no? Porque ahora estamos nuevamente hablando de ese tema. El linchamiento mediático es propuesto por una asambleísta de la Revolución Ciudadana
que había estado en el staff, por llamarlo de alguna manera, ahora que veo por ahí unos letreritos, esto dicen staff, del señor Simón Trinidad mientras vivía en Quito, ¿no? El señor Simón Trinidad vivía en Quito y estaba siendo cuidado, uno de los principales directivos de las FARC de la época, en el año 2005, había estado siendo cuidado y respaldado por un grupo de personas de pensamiento de izquierda, entre estos esta señora que luego fue asambleísta. Y se descubrió eso luego de la... Actual embajadora de Ecuador en Cuba. Correcto, actual embajadora de Ecuador en Cuba. Y entonces se descubrió esto porque obviamente la investigación, evidentemente estuvieron involucrados la inteligencia de los Estados Unidos y inteligencia de Colombia con la de Ecuador, lograron ubicar a Simón Trinidad, que ahora está en una cárcel de los Estados Unidos, lo ubican en Quito, se lo llevan, reconstruyen cómo era posible que Simón Trinidad haya estado en Quito libremente, porque lo encontraron en una calle de Quito, ¿no? Con una boina así como la de Luis Eduardo. Me descubriste, soy un infiltrado aquí en realidad. Pero claro, él no tenía pelo, tú sí tienes pelo. Entonces, lo descubrieron y se lo llevaron. Y todo el entramado de cómo había sido posible eso, esta señora era protagonista. Había fotos de ella con la familia de Simón Trinidad. Estaban entrando a la casa de la mamá de ella, salían de ahí, había estado encargada de darle las comodidades a él y a su familia. Todo esto se contó en la prensa luego, cuando ya se liberó la información, y ella guardaba ese resentimiento ahí, ¿no? Entonces, en el momento de la ley de comunicación, ella sacó su caso. Que la prensa se había instalado fuera de su casa, fuera de la casa de su mamá, la había perseguido, y no era cierto porque las fotos eran de la policía colombiana, no eran de la prensa, y que le habían causado muchísimo daño con esa información, que no era falsa, todo era cierto, pero ella sentía que se había afectado su integridad y que por eso tenía que haber ese artículo. Y ahí está el artículo del linchamiento mediático. Gracias. Claro, como pobre Jorge Glass también podría haber sido víctima de... Y así como se detalla quién incluyó el linchamiento mediático, pese a que Enrique no lo quiso hacer, me parece a mí que sí es importante que se le ponga nombre y apellido a las personas que le metieron veneno a esa ley, y en el caso de la Superintendencia de Comunicación es el actual alcalde de Loja, José Bolívar Castillo, y que quede registrado en la historia, y él mismo lo ha dicho, estaban aprobando una ley sin dientes, yo le puse los dientes a la ley. Y ahora que ya se le están cayendo los dientes a él, a ver cómo queda, porque tiene una revocatoria de mandato a puertas inmediatas. Vamos a pasar a quien quiera realizar unas preguntas. No sé si es que hay un micrófono rodando por ahí o... Buenos días, soy Daniel Mayorga, tengo 17 años. Y mi Excelente. pregunta va más un poco dirigida para ti, porque te sigo mucho en tu canal. ¿Qué opinas tú sobre el derecho de las personas a ofender? Porque se presta, se presta mucha subjetividad de parte de los que están en el poder, y pueden ser sancionados aquel que se expresa si el afectado siente que atenta contra su integridad, pero en caso de ser sancionado, entonces afecta tu libertad de expresarte. Vamos un poco por ahí. Es una pregunta sobre eso. Muchas gracias. Todo el mundo tiene libertad de ofenderse. No creo que nadie tiene la libertad suficiente para judicializar una ofensa por las puras. En el caso de una persona que ostenta algún tipo de poder, algún tipo de autoridad pública, tiene que saber que está sometido a eso. El presidente Correa decía que no somos ciudadanos, que no somos humanos, que también tenemos familia. El rato que tú asumes cualquier tipo de representación social, ni siquiera solo pública, sino también en el aspecto, en el mundo privado, tienes que saber que vas a estar sometido ante la crítica, y no puedes llorar por cualquier cosa, y tienes que aguantarte la crítica, te guste o no. Yo tengo mis ciertos límites que son míos y personales. Por ejemplo, yo no me meto en la bragueta de nadie porque no quisiera que se metan en la mía, y por eso no, pero tampoco creo que deben cerrar los espacios de periodismo rosa donde sí se meten ahí. Pero esos son mis propios límites, y creo que los límites de cada periodista los determina su estilo y sus principios éticos deontológicos. Pero el principio rector de todo lo que te quiero decir es de que si es que tú tomas algún tipo de representación pública o privada, pero de reconocimiento nacional, tienes que estar
tienes que tener el cuero un poco de cochino porque te van a caer críticas así como te van a caer aplausos, ¿no? Siguiente pregunta, acá el señor de lentes estaba alzando las manos. Buenas tardes. Primero, soy Jorge Salvador, docente del colegio IPAC, del Instituto Particular Abdón Calderón de La Puntilla. Y mi pregunta va encaminada hacia María de Lourdes. Quiero tomar las palabras del doctor Herrería, que decía que de una manera u otra, quienes fueron los gestores de sostener la democracia durante estos 10 años de Correa fueron los medios de comunicación. Sin embargo, a nivel de educación, todavía siento como que se ha sostenido de poca o de forma muy básica ese proceso de darle valor a los medios de comunicación. Y creo que en el campo de la educación yo creo que se debe gestar mucho más leyes donde no se adoctrine a los estudiantes, donde no se ponga los principios vitales como el socialismo. Yo soy profesor de sociales y me apena mucho cuando veo mucho socialismo en los libros. Entonces digo, el socialismo no es que nos haya beneficiado mucho. Entonces, desde ese punto, usted, María de Lourdes, ¿qué está haciendo la Asamblea también para transformar los procesos educativos a nivel del país? Que eso es importante. Muchas gracias por su pregunta. Yo le voy a ser absolutamente honesta. Siempre siento que la Asamblea Nacional tiene una deuda enorme con el país. Ha sido un año agitado, es mi primer periodo como asambleísta y nunca pensé que íbamos a vivir en un año todo lo que hemos vivido en estos 12 meses ya de la Asamblea Nacional. Un vicepresidente preso, ministros destituidos, superintendentes destituidos, donde rascamos saltapús. Es así de simple y así de claro. Y esto ha hecho que lamentablemente temas de muchísima importancia se vayan quedando hacia atrás en el debate. Recientemente se aprobó en la Asamblea la Ley Orgánica de Educación Superior, pero falta muchísimo por hacer. Yo no puedo decirle otra cosa. Quisiera decir, no se preocupe, estamos trabajando en esto, estamos trabajando. ¿Cuántos juicios? Aquí está Cristina, asambleísta también, digna representante de la provincia de Guayas y a nivel nacional. ¿Cuántos juicios políticos tenemos, Cristina, en estos días planteados? 3 o 4, me parece, de malos funcionarios en proceso en este momento. Hay una ley económica que nos ha llegado recién un año después de que tenemos un nuevo presidente. Y si es que lo económico no arranca en el país, nada más va a arrancar. No hay presupuesto para educación, no hay presupuesto para salud, no hay presupuesto para nada. El único presupuesto que ha existido durante este tiempo es para solventar la grandiosa vida que tienen los socialistas del siglo XXI a día de hoy. Tenemos una gran deuda como Asamblea Nacional. Bueno, además tienes que darle chances porque, por ejemplo, la Wendy Vera también necesita tiempo para comprar. No es como estar en Amazon y legislando al mismo tiempo, que son todopoderosos. Siguiente pregunta, allá el señor de corbata. César Sánchez, de Coronel y Pérez Abogados y ex profesor de esta universidad. Se habló del inicio del problema que tuvo la prensa con el presidente. Personalmente, creo que el punto de inflexión fue el 30S, desde donde nació el artículo No a las mentiras de Emilio Palacio, y luego se armó un juicio penal que fue como la ocasión perfecta para que Correa se diera cuenta de todo lo que tenía que cambiar. Y creó un estado de excepción y movilizó recursos y sacó jueces y cambió normas para designación de jueces. Pero el motivo de mi pregunta es este y va para los asambleístas. No se trata solo de la ley de comunicación, se trata de todo lo que se penalizó en este país. Y somos uno de los pocos países que, fruto de ese juicio, puso a las personas jurídicas como responsables de delitos. Y ustedes saben que antes de ese juicio eso no había. ¿Qué se está haciendo al respecto? Vamos, doctor Herrería. Pero yo no soy asambleísta.
No niegue su pasado. Bien, quiero hacer dos consideraciones. La primera, que es importante, que ya se ha referido Lourdes Cuesta. Se están produciendo cambios en el país. Cambios de comportamiento, de tolerancia y también de carácter normativo. Hay algunos proyectos de ley respecto a la ley de comunicación, de reformas a la ley de comunicación, que son valiosos. En el proyecto que ha presentado Lourdes Cuesta, incluso lo puedo decir públicamente, aquí está Cristina Reyes, diputados asambleístas del Partido Social Cristiano me han dicho que es de muy buena calidad. Y yo coincido. Recoge principios universales de todo lo que es el derecho a la comunicación, que debe ser recogido, ojalá, por parte de la Comisión y después expedido cuando ya pase todo el trámite hasta el Pleno Nacional. En consecuencia, estamos esperanzados. Pero el propio proyecto que ha presentado el presidente de la República no es un mal proyecto. Se han extirpado las partes más nocivas de la Ley Orgánica de Comunicación y eso hay que reconocer y aplaudir. Tenemos dudas en cuanto a algunas disposiciones semánticas que están en el proyecto del presidente de la República y que, como toda cosa humana, puede ser perfectamente perfectible. Y nosotros aspiramos que allí en esa comisión, yo no sé si estás, Lourdes, tú en esa comisión del señor, pero por supuesto, como eres una de las que ha presentado el proyecto, yo me imagino que Cristina Reyes también está interesada, no sé si Cristina está en esa comisión, pero como el Partido Social Cristiano también presentó un proyecto de ley, tiene pleno derecho, porque aparte de la práctica parlamentaria, que en esa comisión, aunque no seas miembro, puedes intervenir para la discusión. Y eso de ahí es importante, pero la preocupación que tiene el abogado me parece que también es llamativa. No solamente que debemos preocuparnos de que ese proyecto de ley sea mejorado para tener una ley de comunicación democrática, sino nos deben llamar a alarma algunas otras cosas. El sistema de justicia, aquí estábamos conversando antes respecto de que hay que garantizar derechos también incluso de las personas con las que nosotros no estamos de acuerdo, que expresen libremente su posición, que discrepen de nosotros. Incluso si llegaran a ser una minoría en este momento desacreditada como es la de Alianza País, pero también tienen derecho en democracia para expresar libremente su opinión dentro de los canales apropiados. Pero ¿cuál es la institución que está obligada a garantizar esos derechos de estas personas con las que hemos discrepado? El sistema de justicia. El sistema de justicia ordinaria y el sistema de justicia constitucional deben ejercer su labor de garantes de los derechos ciudadanos, de ser quienes tutelen los derechos ciudadanos, que ofrezcan suficientes garantías para el ejercicio y la protección de esos derechos. ¿Eso tenemos en el Ecuador en este momento? Yo les puedo asegurar que no. Ni el sistema de justicia ordinario, ni el sistema de justicia constitucional son una garantía para el ejercicio de los derechos ciudadanos. Por lo tanto, hay que aplaudir algunas cosas, creo que hay que aplaudir, para hacer una síntesis. En primer lugar, yo aplaudo habiendo sido crítico del presidente Moreno. Yo no solamente que auspicié, sino que voté por la candidatura del señor Guillermo Lasso, porque creo que tenía los méritos y tiene los méritos para ser presidente de la República. Sin embargo, de lo cual, ahora que he sido crítico de Lenín Moreno, debo reconocer que hay un ambiente democrático, respiramos aires de libertad en el país y se está concretando en algunas cosas. En primer lugar, presentación de un proyecto de ley de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación. Segunda consideración, la consulta popular que dio como resultado que haya un Consejo de Participación Ciudadana transitorio presidido por ese egregio ciudadano ecuatoriano que es Julio César Trujillo, que está dando la razón de que las personas que ya no somos jóvenes, que estamos haciéndonos viejos, que ya somos viejos, tenemos todavía mucho que ofrecerle al país, por lo menos en cuanto a integridad moral. Julio César Trujillo está tomando todas las medidas conducentes para enviar a la casa al Consejo de la Judicatura, que ha sido en este momento, que ha sido la institución más nociva en la historia del sistema judicial del Ecuador, va a mandar a su casa a la Corte Constitucional convertido en un órgano al servicio, subordinado a los intereses políticos del señor Rafael Correa, pero también se tiene que hacer una revisión, un nuevo Consejo de la Judicatura a la Corte Nacional de Justicia, y les pongo solamente dos ejemplos para terminar.
El anterior presidente, que fue por algunos años presidente de la Corte Nacional de Justicia, el doctor Carlos Ramírez, uno de sus principales méritos es el juez que sentenció a favor de Rafael Correa en una demanda el pago de $600.000 en favor de Rafael Correa, que no guardaba proporción con el reclamo que había efectuado Rafael Correa. Si Enrique Herrería hubiera presentado una demanda de esa naturaleza y le hubiera demostrado que tuviera razón, le hubieran dado, creo yo, $600 de indemnización. A Rafael Correa le dieron 600.000. Por ese mérito, ese señor permaneció años de presidente de la Corte Nacional de Justicia, e incluso él, que debió haber reclamado frente a esta figura del error inexcusable, en España ustedes lo llaman la ignorancia inexcusable, solamente, me voy a robar, después ya no me dejes hablar más. La ignorancia inexcusable en España es un procedimiento por el cual el Consejo Judicial de España, algo así me parece que es, abre un expediente administrativo cuando una de las partes de un proceso observa de que se han violado sus derechos o incluso que se ha cometido prevaricato. Pero igual que en nuestra Constitución y todas las constituciones universales, hay los recursos, lo que se llama el doble conforme. Si una persona está en desacuerdo con el fallo de un juez, debe recurrir ante el superior, el cual tiene que establecer si es un simple error, porque además los jueces, yo he sido juez, los jueces cometemos errores, es un simple error, tiene que ser revisado por el superior fallando en contrario, igual hasta que llega a última instancia. Pero si ya los jueces en las instancias superiores determinan de que no es un simple error que es reparado por la instancia superior, sino que es una ignorancia inexcusable similar al prevaricato, en ese momento tiene que señalarlo el superior. Y en España se lo manda a que sea ya, después de que ha resuelto que hay ignorancia inexcusable, para que sea el Consejo Judicial de España el que ya culmine el expediente de destitución sin perjuicio de que los perjudicados puedan ejercer acciones indemnizatorias civiles o presentarse como acusadores particulares dentro del juicio de prevaricato. Aquí en el Ecuador no, el señor Gustavo Yal decía, este juez cometió error inexcusable, una frase vaga, ambigua, subjetiva, y él lo cambiaba, lo destituía y ponía a alguien que vaya a resolver de acuerdo a los intereses políticos del gobierno o de otros intereses que podían haber. Y solamente para terminar, y además la otra persona que nos preocupa, la actual presidenta de la Corte Nacional de Justicia, funcionaria judicial, ha estado los 10 años, los 11 años del correato, actualmente es presidenta de la Corte Nacional, cuando le hace una entrevista en 2 diarios, me parece que El Universo y El Expreso, y le dice que qué opina ella de los excesos cometidos amparándose en el error judicial de Gustavo Yal, dice que a ella no le consta y cree que no han existido esos excesos. Esos son los jueces que tiene la Corte Nacional de Justicia. Bueno, queda suspendida la libertad de expresión del doctor Herrería para las siguientes preguntas. Ahí atrás tuyo. Sí. Buenos días, bienvenidos a nuestros amigos desde Europa, nuestro hermano de Venezuela, bienvenidos, estamos contigo también en esa lucha, ¿no? Como jóvenes sobre todo. Bueno, aquí va la pregunta. ¿Es verdad que la libertad de prensa es fundamental para las democracias? Pero también es verdad que una mala prensa puede ser mortal para la misma. ¿Qué pasa cuando la prensa libre e independiente responde a voluntades individuales políticas? ¿Es justo para la ciudadanía que consume los medios de información que esta voluntad singular sea procesada y asumida? ¿Y dónde queda la veracidad de la información cuando la información llega a ser manipulada para convenir a ciertos actores políticos y atacar a otros actores políticos? ¿A quién? Tal vez Gustavo es la mejor persona para responderlo. Yo creo que lo que has dicho tiene asidero en algunos casos, pero no en todos. Yo diría que no en muchos, ¿no? Porque hay algo que los periodistas y los periodistas académicos estamos tratando de que la población, la audiencia entienda. Somos profesionales de la comunicación y actuamos como profesionales. Cogiendo tus propias palabras, imaginémonos que estamos en la puerta de un quirófano y tú le preguntas al médico antes de entrar a la cirugía, ¿usted es honesto? ¿Qué va a hacer? ¿Qué intereses responde? ¿Va a matar o no a mi pariente? El médico es tan profesional como el periodista, como el abogado, como el ingeniero, como el profesor.
etcétera. Pero debido a muchas razones y quizás también a la juventud del oficio, ¿no? Porque hablemos de que la ley de ejercicio profesional data del 75, ¿no? Año 1975, y para desgracia en dictadura militar, ¿no? Entonces es una ley que es casi que simbólica, porque habla más de cómo pagar las cuotas al colegio de periodistas que cómo hacer periodismo. Pero tampoco la ley de comunicación llegó a resolver lo que no tenía la ley de ejercicio profesional. Pero cada vez los periodistas hemos ido creciendo en profesionalizarnos, la tecnología nos ha obligado a ser más profesionales cada vez, y a mí sí me ofende cuando me dicen es que en los medios se hace lo que el dueño quiere. Yo he trabajado por suerte en 4 medios distintos y hasta la vez me he sentido obligado a hacer lo que el dueño quiere. Y al que le toque, y me imagino que es tu experiencia también, que venga un dueño, un interés, un político a pedirle que haga lo que él quiere, todos los medios que conozco tienen unas puertas grandísimas, ¿no? Entonces, bueno, ok, me voy y prefiero irme a vender empanadas en la esquina que a hacer lo que este señor me está obligando y me quiere poner un pie encima, ¿no? Cosa que sí intentó hacer el correísmo no solo con un medio, con todos los medios, ¿no? Y tenían 22 medios propios, ¿no? O sea, yo creo que eso hay que tenerlo claro, hay que lograr que cada vez la comunicación sea más profesional, hay que lograr que lo que está ocurriendo ahora mismo en este momento de quiebre, en que todos somos comunicadores y basta con tener un smartphone para sentirse comunicador, ¿no? Comience a ganar en responsabilidad, comience a ganar en transmitir cosas que de verdad estén apegadas o cercanas a la verdad, que no estemos en el reino de las noticias falsas como está ocurriendo actualmente. Veía que hasta la esposa del presidente de Colombia salió a las elecciones con fake news aquí, con publicidad, porque en las elecciones colombianas ha habido muchas noticias falsas. Entonces es muy complejo el ambiente actual. Me preocupa más el ambiente actual que el ambiente de los medios, porque en los medios hay reglamentos, hay normas de éticas, hay normas de estilo, hay editores, hay editores principales, hay directores, o sea, hay una serie de filtros, ¿no? Pero en la comunicación actual rápida de las redes sociales hay muy pocos filtros, quizás ninguno, ¿no? Entonces, me parece que hay que trabajar mucho ahí. Y hay que trabajar en desterrar esa frase, esa así perversa que dice, y que la escucho mucho ahora, que dice noticia en desarrollo. La noticia en desarrollo puede ser cualquier cosa, ¿no? Puede ser primero verde y 5 minutos después azul y 5 minutos después negro. Y tú dices, oye, espérate, pero si era verde. Ah, no, es que estaba en desarrollo. O sea, es una pared para esconder cualquier cosa, ¿no? Gracias. Muchas gracias. No, he pedido la palabra para dar mi opinión sobre el tema que acaba de plantear este señor, que me parece bien interesante. Antes decirle al abogado que no es Ecuador el único país donde la responsabilidad social o jurídica pues la asumen personas físicas y personas jurídicas. En España, por ejemplo, los partidos políticos tienen responsabilidad penal y son personas jurídicas. Pero el equilibrio entre el derecho al honor y la libertad de expresión es uno de los caballos de batalla permanentemente. ¿Dónde está la línea? Si, por ejemplo, durante 48 horas se difunden noticias falsas, sabiendo que son falsas, y eso acarrea la destitución de un presidente, no hay compensación, diciendo 5 años después, cuando se acaben todos los recursos, que aquello era incierto. Por tanto, como tendemos a ser los humanos muy pendulares, pasamos de una etapa de restricción dura de libertades, al menos los latinos o los españoles, y vamos al otro extremo,
Yo creo que es un buen momento también para que en el Ecuador y en todos los sitios actuemos con moderación y equilibrio entre esos dos derechos, que no siempre son fáciles. Y la última cuestión, está de moda eso que llaman ahora la posverdad. La posverdad son las mentiras dulces. Yo digo una cosa que no es verdad, pero gusta al que lo oye. Por ejemplo, la posverdad significó decirle a los británicos que se ahorrarían 5 millones de libras todos los días si salían de la Unión Europea. Luego se demostró que era falso, pero eso surtió su efecto. Votaron y salieron. Y como ese ejemplo, pues... Pero esto tampoco es nuevo. Eso es lo que hacían Goebbels y todos los manipuladores totalitarios a lo largo de la historia, con otros nombres. Así que, ya termino, de verdad, creo que hay que ser ponderados, equilibrados, no caer en el otro extremo. Y hemos estado en un tiempo de una insoportable limitación de expresión y debemos no regular, porque yo tampoco estoy en favor de ninguna ley que regule, pero sí ponderar y apoyar el equilibrio, el respeto a la verdad, que yo creo que es lo más importante, ¿no? Y la valoración de las consecuencias. No estoy muy de acuerdo cuando se dice, uno cuando sale a la cosa pública ya sabe que tiene que tener la piel dura y aguantar cosas, no. Uno cuando sale a la cosa pública es también un ciudadano y tiene derecho a que se respeten sus derechos, como los demás. Porque sea uno un político u otra cosa pública, no puede ser un objeto del pim pam pum. Esto es una opinión personal mía que no tienen por qué compartir. Gracias. Muchísimas gracias. Hemos consumido ya todo el tiempo posible sobre la pregunta sobre que si los medios se hacen lo que el dueño dice. En la posta somos 4 gatos y yo soy el dueño y sí se hace lo que yo digo porque a veces quiero comer pizza y tomar cerveza todo el viernes y toda la redacción come pizza y toma cerveza durante todo el viernes. ¿Qué? Ahí está bien. Dictador esa pendejada, todos a tomar cerveza. Ha sido un placer para mí conducir esta conversación, creo que ha sido valiosísima. Lamentablemente el tema del tiempo hace que solo podamos tener una revisión básicamente superficial en las ideas de cada uno de los brillantes panelistas de esta mañana. Quiero agradecer a cada uno de ellos y agradecerles a ustedes por su participación y principalmente por su atención. En realidad, hoy en la mañana me he sentido en un foro en el que la gente ha estado muy atenta a lo que se ha dicho acá y eso se agradece porque no suele ser normal. Así que un aplauso para ustedes y acaban a decir algo. Bueno, muchas gracias a todos por su tiempo, por su atención y a los panelistas por sus exposiciones. Y en primer lugar queremos que nuestros amigos de European Democrat Students compartan con los panelistas las revistas que ellos producen, porque ahí hacen muchas discusiones y tratan muchos temas de interés para nosotros en América Latina. Entonces, if you can come to the panel and show your magazine, it will be an honor for them. Si alguien quisiera una copia en el público, pueden pedírsela a Greg, que está aquí. Cuando terminemos el panel, ellos pueden acercarse. Bueno, y para terminar con este panel, quisiera introducir a Odelia Haye, ella es nuestra rectora, y por supuesto, además de que dé las palabras de despedida de este primer panel, agradecerle en primera persona todo el apoyo de Casagrande y las ganas que le han puesto a este evento para que la libertad de expresión sea discutida en nuestro auditorio. Odelia. Thank you very much, Julieta. I'm going to speak English in honor of our visitors, and because it's my first language, I'll have less chance of making some sort of awful mistake.
This is a great moment for Casa Grande. We have been here over 25 years, and we have always been pluralista in Spanish, in our attitudes. Individuals within the institution have their preferences in politics, but one of our rules is, to use an example, if Lourdes asks us to have some sort of event and they're going to present ideas from their political point of view, we organize another one, or we have a person with the opposite political position, so that the people who are listening, and especially the young people who might be impressionable, have an opportunity to hear both sides of every argument. For me, the freedom of the press, freedom of expression, is my belief, my religion. I've spent all these past 11 years, I never missed one of the marches in favor of the Universo, the different things. My two daughters have spent these past years defending each one the medio where they work in the Cordicom. And I am so happy, I feel that I'm getting old and things may get better. I feel so happy. Casa Grande is very pleased to be a host for this, and we appreciate your ability to sit and listen in not terribly comfortable seats. I hope we haven't lost the generation of people from 30 to 45 years old who let themselves be seduced at the beginning of the Cordiato. And if it's so, you will just be us old folks and you young kids. But we're going to build this continent up again. And that's not even getting into Trump. Okay. Thank you so much. Volvemos a las 4 de la tarde con el foro sobre juventud, participación política de la juventud. Los que estén aquí a las 4 nos volvemos a ver. Hasta entonces, muchísimas gracias. Un último aplauso para los panelistas.